Estimados estudiantes, muy buenas tardes. No sé si me escuchan, por favor. Sí, se escucha, dicen buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes, muy buenas tardes con todos. Muy buenas tardes, jóvenes. Sean bienvenidos a esta clase del día de hoy, física. Me están escuchando y también me están viendo algunos de ustedes. Jóvenes, por favor, me indican si están observando mi pantalla, mi diapositiva que está ahí, las diapositivas. Sí, licencia está. Ya, muchas gracias. Ya, chicos, esperando, ya saben ustedes que se encuentren muy bien. El día lunes ya tratamos algunas cosas preliminares, lo mismo sucede aquí en física superior, entonces tenerlo muy en cuenta. Una de ellas es que la clase es siempre grabada, jóvenes, ya les indiqué el por qué. Entonces, con esas indicaciones preliminares vamos a empezar la clase. Ya saben, asimismo, la recomendación es que estén en un lugar tranquilo, libre de ruidos, de todo lo que les distraiga. Tomen una hojita y un esperito y apunten las clases que vamos a ver o las indicaciones que vamos a dar en la clase de hoy. Espero que cualquier duda que tengan, por favor, díganmela para poderles nosotros yo también solventarla. Aquí hay algunos compañeros que están uniéndose, voy a admitirlos un ratito. Ya, ahí está. Ya, chicos, el objetivo o los objetivos de esta tarde es que ustedes conozcan las reglas básicas del análisis dimensional y sus principales aplicaciones. Otro objetivo es que apliquen el análisis dimensional en el despeje de fórmulas y la obtención correcta de unidades en lo que es física. Y bueno, el último que ya lo hemos visto en la clase anterior, que es reconocer, diferenciar y interrelacionar las diferentes clases de magnitudes. Aquí en esta siguiente diapositiva, no sé si están observando, están pasándose las diapositivas o no. Chicos, Sí, licencia, sí se ve. ¿están viendo ahora en este momento un mapa conceptual? Sí, licencia. Ya, listo, muchas gracias. Es que estoy viendo acá en el otro dispositivo que no. Ya, chicos, entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, los temas que hemos visto en la clase anterior, pues fueron los que están observando, conceptos básicos como es magnitud, cantidad, medida, mediciones. Dentro de las magnitudes nos centramos mucho en la clasificación que es origen, naturaleza, entonces, las magnitudes derivadas y las magnitudes fundamentales. Entonces, tenerlas muy en cuenta en esta tarde. Ya sabemos el concepto de análisis dimensional, pues que es una herramienta o una rama auxiliar de la física que relacionan magnitudes derivadas con las fundamentales. A eso es lo que se refiere con análisis dimensional. Las ecuaciones dimensionales, y es lo que vamos a tratar el día de hoy, en esta tarde, también llamadas fórmulas dimensionales, son expresiones matemáticas que colocan a las magnitudes derivadas en función de las magnitudes fundamentales. Claro, utilizando ciertas reglas básicas de la álgebra, ¿no es cierto? Que nosotros ya tenemos que tener como conocimientos previos, por ejemplo, que es una ecuación, términos de una ecuación, miembros de una ecuación, despejar ecuaciones, ¿no es cierto? Lo que ya vimos en la clase anterior, que son magnitudes fundamentales, y también pues mucho se utiliza aquí las leyes de exponentes o las leyes de las potencias. Entonces, tenerlo muy en cuenta esto. La notación de una ecuación dimensional es esta de aquí, estimados señoritas y caballeros, aquí está. Es dos corchetes, siempre entre dos corchetes, la ecuación dimensional que nosotros vamos a establecer o a resolver. Se lee ecuación dimensional de A para este ejemplo, pues ahí la letra cambiaría, pues para lo que nosotros, o cualquier fórmula que nosotros nos den para poderlas irlas encontrando. Entonces siempre se lee ecuación dimensional de A. Dentro de estas ecuaciones dimensionales tengo que acordarme dos reglas que son parte también de las propiedades de estas ecuaciones dimensionales. La primera regla que tengo que tener en cuenta es que las magnitudes físicas, así como sus unidades, no cumplen con las leyes de la adición o sustracción, o es decir, la suma o la resta, pero sí con las demás operaciones aritméticas que ustedes ya la conocen. Entonces, aquí en las ecuaciones dimensionales la primera regla es que las leyes de la suma y de la resta no se cumplen, tenerlo muy en cuenta. Otra regla también es que todos los números en todas sus formas y cantidades son cantidades adimensionales. Y
siempre van a ser tratados o su valor siempre es la unidad. Por ejemplo, aquí tenemos cuatro ejemplos, cuatro números. El primero tenemos una ecuación dimensional de raíz de 3, que es el valor igual a 1. Luego está la 2pi radianes, la ecuación dimensional de 2pi radianes, que es igual a 1. Luego está seno de 45, que es igual a 1, y luego logaritmo de 19, que es igual a 1. Todos son números, ¿no es cierto? Entonces, lo que nos dice la segunda regla, todo número en sus diferentes cantidades, perdón, en sus diferentes formas, siempre van a ser iguales a 1, a la unidad. Dentro de las ecuaciones dimensionales también están las propiedades, ¿sí? Propiedades que es igual o forman parte o son parecidas a las reglas que vimos. Primera propiedad que se llama principio de homogeneidad o también principio de Fourier. Aquí este principio, y es muy importante tenerlo muy presente, en el momento que ustedes hagan sus trabajos, sus tareas o cualquier ecuación dimensional que quieran encontrar, hay que tener muy en cuenta esta parte de aquí. Toda ecuación será dimensionalmente correcta si los términos de una ecuación que componen ya sea una suma o una resta son de iguales dimensiones. Y si en ambos miembros de la igualdad aparecen las mismas dimensiones, entonces se van a tratar con este primer principio de dimensional, ¿no es cierto? ¿Qué quiero decir con esto en resumidas cuentas? Que en forma práctica lo que debemos hacer es que cambiar los signos de suma-resta por signos de igualdad. A eso me refiero, o a eso es lo que se refiere el principio de homogeneidad para poder tratar una ecuación dimensional. Cuando ustedes se encuentren en una fórmula signos de suma o resta, pues los cambiamos por los signos iguales. Eso es lo que nos muestra en este ejemplo en la parte inferior. Ustedes pueden ver aquí tenemos una fórmula. La fórmula del espacio es igual a velocidad inicial por tiempo más menos un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Ustedes pueden darse cuenta que en la parte derecha podemos observar que la hemos transformado en una ecuación dimensional. Aquí está, la ecuación dimensional del espacio es igual a la ecuación dimensional de la velocidad inicial por el tiempo, y esto a su vez es igual a un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Nótense que aquí los signos más y menos que tenía la ecuación original, pues ha cambiado en una ecuación dimensional, ha cambiado por el signo igual. Entonces, tenerlo muy en cuenta al momento de resolver esa parte de ahí. Es muy importante el principio de homogeneidad. Tal vez alguna pregunta, jóvenes, hasta ahí. Estoy más estudiantes, tal vez alguna pregunta. Tal vez alguna pregunta, señoritas, señores presentes. ¿No? ¿Ninguna? Listo. Vamos con la segunda propiedad. En la segunda propiedad, pues, es llamada términos adimensionales. Ya la hemos tratado esta parte de aquí. Vuelvo y repito lo que les decía anteriormente. Los números, los ángulos, los logaritmos, las constantes numéricas como pi, phi y las demás, y las funciones trigonométricas se consideran como términos adimensionales, porque no tienen dimensiones, pero para los efectos de cálculo se asume que es la unidad, siempre que vayan como coeficientes, jóvenes. Eso es lo que les decía, cualquier número de toda su clasificación siempre va a ser igual a 1 en esta propiedad, lo que nos dice términos adimensionales. Las dimensiones en un término dentro de una ecuación dimensional es sus exponentes. Recordarán ustedes en la clase anterior hablamos de eso, de los exponentes, de los términos de la ecuación dimensional. Y también la tercera propiedad que vemos aquí también refiere a la segunda regla que ya la he mencionado. No se cumple, en las ecuaciones dimensionales no se cumple la suma y la resta algebraica. Ejemplos, miren, aquí tenemos dos ejemplos. Aquí tengo x, ecuación dimensional de x más ecuación dimensional de x más ecuación dimensional de x es igual a la ecuación dimensional de x. Como ustedes pueden ver, aquí no funciona ni la suma ni la resta. Si fuera una ecuación normal, ¿cuánto saldría aquí? X más X más X. ¿Cuánto saldría el resultado? ¿No es cierto? Exactamente. Pero, por ejemplo, si yo le cambio, a ver, acordemos un poquito de ecuaciones, ya que estamos en esto.
Si yo le cambio, en vez de suma, le cambio la operación de multiplicación, y yo digo x por x y por x, ¿cuánto saldrá el resultado? X al cubo. Eso ya. Entonces, miren, eso es lo que sucede aquí en esta partecita, jóvenes. Aquí en las ecuaciones dimensionales el valor de la suma y resta no se cumple. Aquí sigue siendo igual. Miren el ejemplo de la derecha. M menos M es igual a M en las ecuaciones dimensionales. Si fuera una ecuación normal, ¿cuánto saldría M menos M? 0. Es 0, muy bien. Sailema no está ayudando hoy día, nadie más. Ya, entonces miren, M menos M es igual a M. Entonces miren, suma y resta. No se cumplen aquí sus leyes. En la cuarta propiedad, tenerla muy presente esta cuarta propiedad y tenerla muy en cuenta, jóvenes. Otra vez repito, todas las ecuaciones dimensionales, todas, las que ustedes vayan a hacer de trabajos y todas, siempre deben expresarse como productos. Siempre deben estar expresadas como productos. Nunca, jamás, nunca, jamás de los jamases, decía un compañero, se la va a dejar como cocientes. ¿Sí? Se la va a dejar como cocientes. Siempre van a estar expresadas como productos. Y yo les hago una pregunta. ¿Qué es cociente para ustedes? Recordemos, ¿qué era cociente? ¿Qué me indicaba? ¿Qué operación me indicaba? Samantha nos quiere decir algo. No te escucho, Samantha. Estoy bajito con él. ¿Qué querrá decir cociente? A ver, acordémonos. Cociente. Sailema algo nos dijo, pero no lo escuché. Discúlpame. División. División, ¿no es cierto? Un cociente es una fracción, una división. Entonces, nunca dejarla expresada de esa forma, como fracción o como división. Siempre tiene que estar expresada como producto. Esa es la otra propiedad. Miren, tenemos ya las herramientas, tenemos las propiedades, ya tenerlas en cuenta al momento de realizar ecuaciones dimensionales. En esta siguiente diapositiva ustedes pueden ver las 7 magnitudes fundamentales que ya vimos anteriormente. Aquí está la longitud y su ecuación dimensional de la longitud. Como son magnitudes fundamentales, pues siempre se ha tomado en cuenta, o los físicos han tomado en cuenta de su ecuación dimensional, pues tomarle la letra al principio de su palabra, ¿no? En este caso longitud, pues con la letra L mayúscula, tiempo con la T mayúscula, masa con la M mayúscula, temperatura sería pues T mayúscula, pero ya estamos usándola, entonces han escogido pues las letras griegas. Aquí en este caso utilizamos la letra griega teta. Teta, ahí está teta. Intensidad de corriente en cambio es I. La cantidad de sustancia es mol, o también otros autores la utilizan con N. Y la intensidad luminosa con J. Entonces son las 7 magnitudes fundamentales que hemos visto en la clase anterior con su ecuación dimensional, como ustedes están viendo ahí. En la siguiente diapositiva les he puesto algunas ecuaciones dimensionales, una tabla de las ecuaciones dimensionales más importantes que se utilizan y las van a utilizar ustedes para realizar trabajos, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí tenemos las magnitudes derivadas, ¿sí? Todas las magnitudes derivadas están en la primera columna. En la siguiente columna ustedes pueden ver las ecuaciones dimensionales o las fórmulas dimensionales de cada una de ellas. Por ejemplo, miren, del área es igual a L al cuadrado. La de la fuerza es M por L por T a la menos 2 y así sucesivamente. En la siguiente columna, en cambio, está la ecuación matemática o su fórmula, ¿no es cierto? Miren, aquí está la fórmula. En la siguiente columna está la unidad de cada uno de estas magnitudes derivadas. Y por último está el tipo de magnitud. Puede ser escalar o vectorial. Ahí dice E para escalar y V para vectorial. Entonces, miren, esta tablita les va a servir a ustedes mucho al momento de realizar lo que se les solicita en sus tareas o en las ecuaciones dimensionales. Aquí hay otras más, ecuaciones más importantes, la segunda parte de esta tablita, ¿sí? Entonces miren aquí lo mismo, cada una de sus columnas. Está también las leyes de los exponentes, ¿sí? Les puse aquí para que ustedes recuerden, ¿sí? Nuevamente recordar, porque ustedes eso ya la manejan mucho. Por ejemplo, y la que más se utiliza aquí es, por ejemplo, la 6, la ley sexta. A a la menos n
si tenemos un exponente a la menos n, es igual a tener 1 sobre a la n. Un ejemplo, si yo tengo 3 a la menos 2, es igual a tener 3 sobre 3 al cuadrado, que esto da 1 sobre 9. Si yo tengo 3 a la menos 2, es igual que tener 1 sobre 9, por esta ley que está aquí. Y así mismo están las leyes de los exponentes. Por ejemplo, aquí está el producto. Cuando sus bases son iguales, ¿qué pasa con los exponentes? Se suman. Aquí, por ejemplo, un ejemplo. 3 al cuadrado por 3 a la quinta es igual a 3 a la séptima. Estoy sumando, estoy poniendo su misma base y estoy sumando sus exponentes. Vamos a hacer ejercicios sobre esto, sobre las ecuaciones dimensionales. Hasta ahí, antes de pasar a los ejercicios, ¿alguna pregunta, jóvenes? Tal vez alguna inquietud. Ninguna, Lisa. ¿Ninguna? Listo. Vamos a hacer el primer ejercicio, el más fácil, así mismo comenzamos con esos niveles, facilito. Por ejemplo, aquí nos habla de cómo llamar a cada una de la ecuación. Por ejemplo, tenemos aceleración entre corchetes. Esta aceleración entre corchetes se llama ecuación dimensional de la aceleración. Aquí el segundo también, miren, aquí está la palabra volumen entre corchetes. Cuando ustedes vean así, entonces se lee ecuación dimensional del volumen. ¿Ya? Esto es lo que veíamos como su forma de notación de cada una de las ecuaciones dimensionales. Vamos a la 2. En la 2 me piden a mí que transforme o que realice la ecuación o que busque la ecuación dimensional del área. Entonces, yo sé que el área, ¿sí? La fórmula del área es base por altura. Si yo la transformo en una ecuación dimensional, me quedaría ecuación dimensional del área es igual a ecuación dimensional de la base por la ecuación dimensional de la altura. Miren, si yo observo muy bien la base o esto del área, la base pues se va a medir en metros, es una longitud. Y la altura también es una longitud. Si yo recuerdo de la tablita, me regreso un poquito para comprender. Si yo me recuerdo de las magnitudes físicas, la longitud es una magnitud fundamental y se representa o su ecuación dimensional es L. Entonces, regreso acá. Base es igual a L, porque su ecuación dimensional, la longitud es L por L. Recuerdo de las leyes de los exponentes, L por L, L al cuadrado. Sí, entonces la ecuación dimensional del área ha sido L al cuadrado. ¿Sí? L al cuadrado. ¿Ya? Y yo también me puedo referir también a la tablita que me dieron. Aquí puedo darme cuenta, miren, el área es igual a L al cuadrado. Aquí está resumido. De esa forma han salido todas estas ecuaciones dimensionales que ustedes ven aquí, una por una. Vamos con la velocidad. La velocidad, ustedes saben muy bien que es distancia sobre tiempo. Me piden así mismo que encuentre la ecuación dimensional de la velocidad. Entonces, ecuación dimensional de la velocidad es igual a ecuación dimensional de la distancia sobre ecuación dimensional del tiempo. ¿Ya? Distancia es una longitud y también es una magnitud fundamental. Recordemos de las 7 magnitudes fundamentales, aquí están: longitud, tiempo, masa, temperatura, bueno, etc. Y se la representa con la letra L, que está en el numerador de la fracción. Y luego, tiempo también es una magnitud fundamental, que se la representa con la letra T. Entonces, miren, L sobre T es la velocidad o es la ecuación dimensional de la velocidad. Sí, yo puedo dejar ahí a la fracción, pero ¿qué me decía un principio o qué me decía una propiedad? Recordemos. No se puede dejar como con el cociente. No es cierto, que no se puede dejar con cociente. Muy bien, excelente. O con fracciones. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pasar esa t, ese denominador, a multiplicar al numerador. Entonces, eso es lo que estoy haciendo en la siguiente. L por t elevado a la menos 1. ¿Ya? Ustedes dirán, ¿de dónde salió ese menos 1? Pues es el exponente que tiene t en el denominador. Al momento de pasarla, pues tengo t a la menos 1. Aunque no se lo coloque el 1 ahí, se sobreentiende que está el 1 ahí. Es como ustedes cuando tienen raíces. No se le pone al índice de la raíz 2, se sobreentiende que es raíz cuadrada. Lo mismo sucede acá. Entonces, L por t a la menos 1. Ese t a la menos 1, pues se refiere a esta ley de exponente que está aquí. La sexta que les decía. A a la menos n es igual a 1 sobre a a la n. Nosotros estamos haciendo el proceso inverso. Convertir de una fracción
a los exponentes. Eso es lo que estamos haciendo en esta partecita. L por t a la menos 1 si cumple, entonces yo lo dejo así tal. Entonces ahora sí puedo decir que la ecuación dimensional de la velocidad es igual a L por t a la menos 1. Y acá incluso en la parte de la tablita les resume esto. A ver, velocidad lineal es igual a L por t a la menos 1. Miren, de esa forma se han encontrado todas estas que están aquí. Esto con el ejercicio número 2. ¿Alguna pregunta del ejercicio número 2, señoritas, caballeros, tengan la amabilidad? Tal vez alguna pregunta. ¿No? Ya. Listo, no me dicen. Vamos con la tercera. En la tercera, miren, aquí ya clarito me dicen, determine la ecuación dimensional del trabajo. El trabajo está dado por W o W, como ustedes lo quieran llamar. Ya es conocida por ustedes, ya la han visto en física. La fórmula del trabajo, perdón, es fuerza por distancia. ¿Sí? Esa es la fórmula elemental, pues, del trabajo, fuerza por distancia. Entonces, yo para transformar esto en una ecuación dimensional, pues lo encierro entre corchetes, ¿no es cierto? Y las llamo por su nombre. Ecuación dimensional del trabajo es igual a la ecuación dimensional de la fuerza por la ecuación dimensional de la distancia. La fuerza, a su vez, es igual a masa por aceleración. Yo puedo hacerla primero por separado, o sea, primero buscar la ecuación dimensional de la fuerza y luego me voy por la distancia. Pero también recuerden que tenemos una tablita y ustedes pueden ayudarse a la tablita. En las tablitas donde están las ecuaciones más importantes, yo busco la fuerza. A ver, vamos a buscar fuerza. Aquí está, miren. Fuerza también es igual a peso, también es también el sinónimo de tensión, sinónimo de reacción. Y esta es la ecuación dimensional. M por L por T a la menos 2. ¿Sí? Si ustedes hacen masa por aceleración, les va a salir lo mismo, joven. ¿Sí? Les va a salir lo mismo, M por L por menos 2. No, para tiempo simplemente cojo ese resultado y lo coloco entre paréntesis aquí. Miren, eso es lo que ustedes están observando en esta partecita, en la siguiente línea, en la penúltima. Fuerza es igual a M por L por T a la menos 2. Luego, la distancia. La ecuación dimensional de la distancia, pues, es igual a M por L por T a la menos 2 y por L. Y luego, ¿qué hago? Simplemente multiplico. Miren, aquí tengo L por L al cuadrado. Entonces me quedaría, multiplico, porque recordemos nosotros de las leyes de los signos, perdón, de los exponentes, ¿no es cierto? Multiplico L por L al cuadrado. Entonces me quedaría la ecuación dimensional del trabajo, ya para culminar, quedaría M por L al cuadrado y por T a la menos 2. Entonces, este sería el resultado, o este sería lo que determino como ecuación. ¿Sí? Tal vez alguna pregunta del ejercicio número 3. Jóvenes, señoritas. No, dice. ¿No? Ya listo, entonces continúo. Vamos al cuarto, vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a hacer varios ejercicios para que ustedes puedan realizar sus trabajos sin ninguna novedad. Aquí en el cuarto me piden que determine la ecuación dimensional de la fuerza centrípeta. Fuerza centrípeta es como se la pone aquí, F sub C por P, como estamos viendo aquí en esta partecita. Esta tiene una fórmula, su fórmula de la fuerza centrípeta es igual a masa por velocidad al cuadrado sobre radio. Entonces yo tengo que transformar o ver esta ecuación dimensional, transformarla a lo que me están solicitando, ¿no es cierto? Entonces miren, aquí en esta primera línea estoy haciendo eso. Ecuación dimensional de la fuerza centrípeta es igual a la ecuación dimensional de la masa por la ecuación dimensional de la velocidad al cuadrado sobre radio. En la siguiente línea, ustedes pueden darse cuenta, trabajamos por separado. Primero la masa, vamos con la masa. La masa es una magnitud fundamental y su ecuación dimensional es la m, por eso ustedes ven ahí m mayúscula. Esa es la masa. Luego está la velocidad, ¿sí? La velocidad. La velocidad puedo buscarla en la tablita, ¿no es cierto? En la tablita que les dejo. Recuerden que también les dejo esta diapositiva, ustedes pueden observarla. Entonces la velocidad, sabemos que la ecuación dimensional de la velocidad, si buscamos la tablita, es L por T a la menos 1, incluso ya trabajamos anteriormente.
pero esto elevado al cuadrado. Entonces, L por T a la menos 1 elevado al cuadrado. Luego, radio. Radio que está en el denominador de la fracción. Recordemos que radio es una longitud de un círculo. Es el radio, entonces, ¿qué nos quedaría? L. Como longitud, como es una longitud, pues es una magnitud fundamental, entonces L. Por eso está puesto L en el denominador. ¿Ya? Vamos con la penúltima línea. ¿Qué pasa en la penúltima línea? Aquí se realiza pues operaciones o prioridad de operaciones. Recuerden, en las prioridades de operaciones, primero son las exponentes o potencias, raíces, luego van las multiplicaciones, divisiones y al final sumas y restas. Eso estoy haciendo aquí. Primero resolver esta potencia. Como está elevado al cuadrado, entonces L elevado al cuadrado por T a la menos 1 al cuadrado, T a la menos 2. Recordemos de la potencia de otra potencia. TC, ¿qué pasa con los exponentes? Entonces también se multiplican T a la menos 2. Entonces me quedaría M por L al cuadrado y por T a la menos 2 sobre L. Esa L que ustedes ven ahí también puedo simplificarla. Como es una fracción, puedo simplificarla. Esta L con esta L al cuadrado me quedaría solamente L en el numerador. Entonces, ya para culminar la respuesta de la fuerza centrípeta, la ecuación dimensional de la fuerza centrípeta es igual a M por L y por T a la menos 2. Entonces, yo puedo culminar que este es el resultado. Tal vez alguna pregunta de este ejercicio número 4. Chicos, señoritas. No, Lisen, todo claro. Todo claro. Voy a subir un poquito más de nivel, porque los que siguen, pues les voy a dejar a ustedes para que se puedan resolver en casa o observarlos. Me voy al último, ¿sí? A este de aquí, que es problema número 7. ¿Sí? Me piden lo siguiente. Dada la siguiente ecuación dimensional correcta, esta de aquí, ¿sí? A es igual a P más U medio por X por V al cuadrado, donde P es la presión, donde V es la velocidad. Me pide que determine las unidades de X, ¿sí? De X, o del espacio también que se lo llama, en el sistema internacional, ¿sí? De X en el sistema internacional. Entonces, me dan algunas opciones. Miren, ustedes ven, tienen ahí A, D, B, C y E. Entonces, yo tengo que escoger la respuesta, realizarlo. Realizar ustedes también igualmente sus trabajos, hacen el procedimiento, porque yo realizo el procedimiento y al final ustedes pues seleccionan en la respuesta correcta. Puede ser A, puede ser B, puede ser C. Vamos a hacer. Primero que en la fórmula que me dan. Luego, ecuación dimensional. Entonces yo digo, ecuación dimensional de A es igual a ecuación dimensional de la presión más ecuación dimensional de U medio por ecuación dimensional de X y por dimensional de V al cuadrado, como ustedes están viendo aquí. Luego, si ustedes son un poquito observadores, pueden darse cuenta que en el último, ¿qué ha sucedido? A ver, tenemos aquí un signo igual y aquí también un signo igual. Pero aquí hemos encontrado un signo más. ¿Qué nos decía la propiedad? ¿Qué nos decía una propiedad en las ecuaciones dimensionales? Que cuando tengamos un signo más, un signo menos, ¿qué pasaba? ¿A qué se convertía? En un igual. En un signo igual, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que está sucediendo, jóvenes, aquí. Este es la propiedad o el principio de homogeneidad que nos decía que todos los términos son adimensionales y por ende pues se le cambia este signo más al signo igual y miren cómo queda al final la fórmula original, esta fórmula original como nos queda con ecuaciones dimensionales. La ecuación dimensional de A es igual a la ecuación dimensional de P, es igual a la ecuación dimensional de U medio por X y por V al cuadrado. Simplemente yo, como me están pidiendo de X, me enfoco en los dos últimos términos, en estos de aquí. Los llevo para acá arriba. Aquí están. Si se dan cuenta, aquí están. Lo voy a poner un poquito más ahí.
Ahí. Listo, miren, ahí está. Entonces, la ecuación dimensional de la presión es igual a un medio, a ecuación dimensional de un medio por x, ecuación dimensional de x, y por ecuación dimensional de la velocidad al cuadrado. Vamos por miembros. Primero el miembro de la derecha, perdón, el de la izquierda, que es el primer miembro. Yo puedo buscar en la tabla la ecuación dimensional de la presión directamente. Entonces, el resultado de la ecuación dimensional de la presión es esta de aquí en la tablita, lo buscamos, ¿no es cierto? Nos queda, a ver, vamos a buscarla para que no nos quede esa duda. A ver, busquemos la presión, miren, aquí está, presión. Presión es igual a M por L a la menos 1 y por T a la menos 2. Me traigo todo este resultado acá al ejercicio que estoy realizando y lo coloco en este miembro, el primer miembro, el miembro de la izquierda, M por L a la menos 2 por T a la menos 2. Miren, esto es lo que he hecho aquí. Luego recuerdo, vamos con el segundo miembro, que es el miembro de la derecha. Ahí me encuentro con un medio. ¿Qué nos decía también una propiedad en las ecuaciones dimensionales? Que todo número se convertía en ¿qué? En producto. ¿En la qué? No lo escuché, disculpe. ¿En qué se convertía? Todo número nos decía, ¿no es cierto? Todo número, ya sea funciones, ya sea constantes, se convertían en un número. ¿En qué número se convertían? La pregunta va para todos. A ver, acordémonos. ¿Qué propiedad? ¿Qué nos decía la propiedad? Parece que Sailema me respondió, pero no lo escuché. Acordémonos de las propiedades. A ver, me regreso un poco. A ver. ¿Qué me decía esta propiedad aquí o esta regla? Todos los números en sus diferentes formas son cantidades que adimensionales y siempre va a ser el valor de ¿qué? ¿De qué número? De la unidad. De la unidad. Entonces, miren, esto es lo que sucede. Me regreso al ejercicio. Aquí sucede esto. Miren, aquí tenemos un medio. Entonces, ¿qué pasa? Lo convierto en 1. ¿Sí? En 1. Entonces me quedaría por X, luego V. Busco en la tablita V, que es la velocidad. Entonces es igual a L por T a la menos 1 al cuadrado. Miren, entonces ya existe, pero todavía no he encontrado. A mí me piden que encuentre las unidades de X en el sistema internacional. Entonces, para encontrar las unidades del sistema internacional de X, pues tengo que despejar X. ¿Ya? Como ustedes ven aquí, el primer miembro no contiene X, pero el segundo miembro sí. Y aquí está acompañado de las multiplicaciones. Esas multiplicaciones las puedo pasar al siguiente miembro a dividirlas. Y eso es lo que estoy haciendo aquí en esta partecita. Me quedaría entonces como numerador M por L a la menos 1 por T a la menos 2 sobre L al cuadrado por T al cuadrado. Y ustedes dirán, ¿de dónde salió ese L al cuadrado por T al cuadrado? Es, como está elevado al cuadrado aquí, entonces L por L al cuadrado, perdón, L al cuadrado, ¿no es cierto? Por T a la menos 1 por elevado al cuadrado, pues T a la menos 2. Eso es lo que estamos viendo ahí, en esa partecita denominador. Luego puedo simplificar. T a la menos 2 por T a la menos 2 se simplifica, se elimina. El numerador, perdón, el denominador. ¿Qué tengo que hacer? No puedo dejar esta ecuación dimensional así, como nos decía, en fracciones. Tengo que dejarla en productos. Entonces me quedaría M por L a la menos 1 y por L a la menos 2. Ya explicamos por qué L a la menos 2. Luego, yo puedo sumar L a la menos 1 por L a la menos 2, me quedaría L a la menos 3, y esto es lo que estamos observando aquí. La ecuación dimensional de X, entonces, ha sido igual a M por L a la menos 3. He sumado los exponentes, leyes de exponentes. Esta es la ecuación dimensional, pero a mí no me pidieron ecuación dimensional, recuerden, me pedían que determine las unidades del sistema internacional de X. Para hacerlo, yo tengo que hacer lo siguiente, miren. Tenerlo esto como está producto, convertirlo a una fracción otra vez, ¿no es cierto? Me quedaría M sobre L al cubo. Y recuerdo, M es masa, como estamos viendo aquí, es la ecuación dimensional de la masa. L es la longitud, es la ecuación dimensional de la longitud elevado al cubo. La unidad, las unidades de medida de la masa, pues son los kilogramos, las libras, pero bueno, vamos a dejarlo en kilogramos.
Y las unidades de medida en metros. Vamos a dejar en metros, aunque existen kilómetros, centímetros. Vamos a dejarlos en metros. Entonces, las unidades de medida de X ha sido kilogramos sobre metros al cubo. Kilogramos al metros al cubo. Esta sería la respuesta de lo que me piden. Y ahora sí, encierro. A ver qué literal será entonces aquí que te voy a encerrar. Literal A. El A. En las respuestas. ¿Qué literal A? ¿Cierto? ¿No es cierto la A? Ya, entonces me quedaría a ver si me deja aquí el esfero. Me quedaría nomás encerrar. Está muy... aquí en los jóvenes. Esto es con el problema número 7. ¿Alguna pregunta o inquietud del problema número 7? Chicos, no se me duerman. ¿Tienen preguntas del ejercicio número 7? No. ¿Ya? No. Listo. Vamos a enseñar las tareas. La tarea que van a tener ustedes. Voy a mostrarles este siguiente archivo. No sé si están observando el siguiente archivo, jóvenes. Por favor, me ayudan. Y se realizan. ¿Sí? Ya. Como primer punto, ya saben ustedes lo mismo que realizan todas las tareas. Van a realizar un organizador gráfico, ya sea infografía, mapa conceptual, mapa mental, en una sola hoja 4 y en una sola carilla, ¿sí? Como lo han hecho anteriormente. Y en el ejercicio número 2 van a ustedes a realizar 6 ejercicios que tienen que ver con ecuaciones dimensionales. No les he puesto más, les he puesto 6 ahí. Ya les ayudo ahí con eso bastante. Entonces, así mismo, como vimos el último ejercicio casi parecidos, les dan opciones para que escojan. Yo lo que les reviso es el procedimiento, lo que encierran. En la actividad de reflexiones, pues son las 6 preguntas que siempre han hecho, las 6 preguntas para que ustedes puedan reflexionar en su casa, esto de la autoevaluación. Esto es lo que van a realizar en esta semana, jóvenes. Todos estos ejercicios que van a hacer en el punto número 2 son lo que hemos tratado o parecido a lo que hemos tratado esta tarde. Esta es la actividad, jóvenes, que van a realizar y la tarea. Tal vez alguna pregunta de la tarea. Sí, no, no, sí. No dicen. Ya, listo. Voy a descargar la lista de asistencia la tercera vez. Les hago conocer para que ustedes puedan darse cuenta. Ahí me doy cuenta de quién se ha unido y quién se ha unido luego. Eso es todo, mis estimados estudiantes, señoritas, señores, jóvenes. Cuídense mucho, cuiden a su familia. Nos vemos en la próxima clase. Cuídense. Dicen, una pregunta. Dígame. Dígame, algo me va a preguntar. De razonamiento, usted puso que hagamos un mapa conceptual o todo eso, pero no puso la materia. Sí. No nos mandó las diapositivas. ¿Cómo? Que no nos mandó las diapositivas. Están subidas en el equipo de Teams. No sé si la pueden descargar. A mí me parece solo la tarea nomás. Sí, dicen, sí se puede ver, tienen que ver en archivos. Sí, en el archivos ahí están. Ya, sí. Sí, porque verán, en el canal general también les puse una especie de una biblioteca virtual. Ustedes les dan clic ahí y ahí van a encontrar todo el tiempo los ejercicios, diapositivas, tareas que yo les he enviado todo el año lectivo. No sé si podrás por ahí tal vez ingresar, a ver, me estaba preguntando Daniela. Ya, ¿Sí? ya voy a verles. Si no, yo le aviso. Ya, sí, a ver, les explico rapidito, ya que me preguntan, no me gusta dejarlos con la duda ahí. Si me deja este aparatito. Ya, miren, aquí, no sé si están viendo ahí mi pantalla, por favor ayúdenme. Sí, licenciado. ¿Estamos? ¿Sí? Ya, miren, aquí está su equipo de tercero de BGUA, Física Superior. Miren, aquí dice Física. Aquí se va canal general. ¿Ya? Miren, aquí les he compartido este link, esta partecita de aquí. Ustedes le dan clic aquí y les va a llevar a todos los archivos que les
les coloque yo en este año lectivo, 2021-2022. Aquí les va a llevar. No les doy clic aquí porque se va a demorar una eternidad este aparatito. O también van aquí el otro canal que es primer trimestre, primer parcial. Si ven aquí el canal, aquí en la parte izquierda, observen mi puntero. Y van acá arriba, miren, donde dice publicaciones, archivos, notas, le dan clic en archivos. ¿Ya? Le das clic en archivos. Esperas que se cargue. Ojalá me ayude el internet, me ayude. Si ustedes tienen internet más rápido, pues estoy rapidito. Ya, miren, aquí está, diapositivas. Estas son las últimas que hemos visto. Ahí dice número 2, análisis dimensional número 2, diapositivas dimensional, la primera, y ahí están las tareas. ¿Sí? Sí, ¿estás viendo? Daniela, a ti te pregunto. Ah, sí, listen. ¿Sí? Ya, listo. Ya, ahí puedes tú encontrar cualquiera, ahí están subidas. Todo el tiempo van ahí por parciales, incluso ya están subidas. ¿Ya? Así ahí puedes ayudarte para que puedas descargarlas, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta, sugerencia? No, no me parece. Bueno, chicos, entonces que tengan una excelente tarde. Cuídense mucho, nos vemos en la próxima clase. Hasta luego, jóvenes. Pasen bien, pasen Hasta bonito. luego, Lice. Hasta luego, Lice. Se cuida. Hasta luego, Nos Lice. vemos. Nos vemos, chicos. Nos vemos, chicos.